Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva reunión de sábado. Estamos aquí listos para dar nuestra nueva enseñanza, nuestro nuevo aprendizaje acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido a través de este corto tiempo que hemos visto los 6 primeros pasos para conocer a nuestro Señor Jesús. Ahora es tiempo de dar los siguientes pasos como un nuevo cristiano, es decir, nuestra nueva vida en Cristo. Por eso te invito a que podamos orar y poder poco a poco ir caminando y entender la nueva vida del cristiano. Señor, Padre mío, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado, por un día más de vida y de salud. Te agradecemos todo lo que nos has bendecido a lo largo de la semana, a nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos, nuestros padres y a cada una de las personas, Señor, que están en cada país del mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender la clase que hoy vamos a ver, que se trata de nuestro nacer como un nuevo cristiano que ya conoció al Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación de qué trata nuestra nueva clase. Y ella es acerca de ser salvo. Nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de cada paso y ahora es tiempo de entender qué cosa es ser salvo. Cuando nosotros hemos dado ese paso de fe, creyendo en el Señor Jesús, que murió en la cruz y le hemos entregado nuestra vida, hemos dado el mejor paso de nuestra vida, pero ahora debemos entender qué cosa significó ese paso. Y por eso hoy vamos a profundizar acerca de ser salvo. Ser salvo, como tú puedes ver en la imagen, es que la persona se acerque a Dios, que tenga ya la oportunidad de estar cerca de Dios, ¿verdad? Y para esto he traído 3 puntos de reflexión. Como siempre, te traigo cada sábado 3 frases de reflexión para ir entendiendo poco a poco cada palabra de fe que vamos a dar. Y en esta oportunidad vamos a hablar de ser salvo por medio de muchas cosas. Por ejemplo, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Muchas personas creen esto, que si yo vivo mi vida de una manera normal, sin ningún cambio importante a nivel espiritual, yo puedo ser salvo, es decir, yo puedo entrar al reino de Dios. Pues solo necesito creer que Dios existe. Y eso no es así. Hasta los demonios, dice la Biblia, que creen que Dios existe, mas no son de Dios. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Tú sabes bien que como cristianos creemos eso, ¿verdad? Que la Biblia nos dice que el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Y así es que podemos decir que esto es verdad, que esta reflexión es verdadera. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. La salvación que hemos tenido al dar ese paso de fe y creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿nos hará entrar al reino de Dios solamente por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? ¿O es necesario que siempre recordemos que la salvación la hemos recibido de Dios por su gracia, por su regalo, porque Él quiso dárnosla, ¿verdad? Entonces ya hemos visto sobre estos 3 puntos que el primero es falso, ¿verdad? Yo no puedo ser salvo solo creyendo que Dios existe. ¿El pecado causa separación? Sí. La segunda reflexión es verdad. Y la tercera es falsa también, ¿no? Entonces, de estas 3 reflexiones, la única que es verdadera es que el pecado causa separación. A continuación vamos a hacer una alabanza a nuestro Señor Jesús, justamente para agradecerle esa salvación que nos dio en la cruz, ese regalo.
Ajá, entonces por sus llagas salvos somos, ¿ok? Qué linda canción para cantarle ahora que tenemos nuestra nueva vida en Cristo. Quiero decirte algo acerca de esta canción. Esta canción nos habla de que por su llaga nosotros somos salvos y ahora Él está en lo alto, por eso le decimos gloria al Altísimo. Eso quiere decir que Jesús venció la muerte. Quiero decirte que en estas circunstancias de enfermedad, no le temas a la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Muchas personas están muriendo, pero porque la muerte le ha pedido permiso a Dios. Si Dios no le da el permiso, no tiene poder sobre nosotros. La enfermedad que está habiendo ahora en este mundo, al cual le han puesto nombre, COVID, tendrá el poder de tocar a algunas personas, pero solo porque la muerte le ha pedido permiso a Dios. Más, ella no tiene poder de tocar a quien quiera. Quiero que recuerdes esto porque sé que mucha gente tiene temor de morir o por el hecho de haber visto morir a un familiar, temen las circunstancias o sienten que alrededor ya no está Dios. Y no es así. Jesús está con nosotros. Recuerda que Jesús venció la muerte. Y la muerte no puede contra Dios. La muerte pide permiso a Dios. Así es que ella no tiene más poder. Recuérdalo. Quien tiene más poder es Cristo. Y ella le rinde cuentas a Dios de las personas que ha tocado. Así es que en este tiempo de COVID, ten fe en Jesucristo. No pierdas la fe, porque algún día la muerte dejará de ser y la vida de Dios, la vida que Dios dará, será vida en abundancia, donde ya no habrá más enfermedad y donde aquellos que murieron creyendo en Jesús resucitarán y tendrán un nuevo cuerpo. Y así hayan muerto de esa enfermedad llamada COVID o de cualquier otra enfermedad, porque también están muriendo de otras enfermedades, resucitarán con otro cuerpo algún día cuando nuestro Señor Jesús venga de nuevo. ¿Ok? Entonces, no tengas miedo a la muerte. Recuerda que ella le rinde cuentas a Dios. Vamos a seguir viendo justamente en relación a esto, ¿por qué menciono que la muerte no tiene poder sobre nosotros? Porque justamente el ser salvo implica entender la muerte en nuestras vidas. Y es que en todos nosotros tenemos una vida pasada. Según Efesios 2:1, se habla que nosotros tenemos una condición pasada. Y esta vida pasada que tuvimos fue antes que Cristo muera en la cruz. Esa vida es la que hemos heredado de Adán y Eva, la vida de pecado. En el momento, en el acto que ellos comieron de la manzana o del fruto que haya estado en el árbol prohibido, hicieron el acto de desobediencia. Y ese acto de desobediencia trajo como efecto la muerte en la vida del ser humano. Y es por eso que la muerte, como tú la puedes ver ahora, puede tocar a las personas y separarlas de su alma. Porque aquellas personas que tú estás viendo que están muriendo han sido separadas de su alma. Y por eso su cuerpo, al no tener el espíritu dentro, el alma, sin vida, quedan echados en un cajón, en una cama, en una tumba. Pero la muerte tiene poder sobre el cuerpo temporalmente. Pero nosotros debemos tener cuidado de que la muerte tenga poder sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma. Eso es lo que nosotros debemos cuidar. ¿Por qué? Porque si ella tiene poder sobre nuestro espíritu, nuestra alma, entonces ya no solamente toca nuestro cuerpo, sino que nuestra alma queda condenada en el infierno para siempre. Y por eso es que hoy en día, en estas circunstancias que vivimos, es importante que entiendas el ser salvo. Porque así la muerte puede tocar temporalmente tu cuerpo, mas no tu alma. Porque la promesa de Dios es que nos va a dar la vida eterna. Pero volvamos al tema de nuestra vida pasada. Según Efesios 2:1, nos dice que hemos tenido una vida pasada de pecado. Y eso lo vemos
al entender lo que significa ser salvo por gracia. Gracia significa regalo. Gracia es el don que Dios nos ha dado para poder recibir la salvación. Es el don, el regalo que Jesús hizo en la cruz derramando su sangre para salvarnos de la muerte, ¿sí? Pero de la muerte eterna. La muerte hoy nos puede tocar temporalmente, pero no nos puede tocar para siempre si nosotros somos salvos en Cristo. Y por eso leemos aquí, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, Jesús, al morir en la cruz, nos da vida. Si nosotros no tuviéramos ese regalo, no podríamos entrar al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, Él nos da vida por gracia. Y al darnos vida, como yo te vuelvo a repetir, la muerte no tiene poder sobre nosotros. No lo tendrá nunca. Así hayas visto que algún hermano que creía en el Señor murió, déjame decirte que la muerte no tendrá poder, porque algún día esa persona va a resucitar de nuevo y va a tener un cuerpo nuevo, como si nunca la muerte le hubiera tocado. ¿Y por qué creemos esto? Porque Jesús resucitó. ¿Ok? Entonces hay que tener esperanza. Seguimos viendo entonces que somos salvos por gracia. Y debemos entender una cosa más, que esa vida pasada que tenemos de Adán y Eva hace que nosotros nos encontremos en una condición de pecado. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. ¿Sí? Toda persona ha pecado. Ahora yo te quiero preguntar, ¿ha pecado toda persona? Sí, ha pecado toda persona. Desde el momento que nacemos en este mundo, nacemos listos para pecar. Esa es nuestra condición y el pecado tiene muchas formas. Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Estábamos en una condición de muerte, de pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Así es, nosotros al estar en pecado, no tenemos permiso para entrar a la gloria de Dios, al reino de los cielos. Y por lo tanto, si la muerte nos tocara, no podría nuestra alma y cuerpo nunca más ver al Señor y reunirse con Él. Pero hubo un hecho, hubo un regalo que hizo que esta historia cambiara, que esta condena cambiara. Y fue la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. La vida pasada es algo que no queremos recordar. Es como cuando uno tiene un pasado de muchas cosas, porque cada uno de nosotros trae una historia detrás, ¿verdad? Tú y yo tenemos muchas historias, muchas experiencias, vivencias, al cual le podemos llamar nuestro pasado. Igualmente, por ejemplo, las personas que están en la cárcel tienen un pasado, ¿verdad? Porque han tenido una condena. Y nosotros, como seres humanos, todos tenemos una condena. Y esa condena es la muerte. Y la muerte eterna, es decir, que no veamos a Dios nunca más. ¿Por qué? Lo vamos a leer en Juan 3:18. Porque dice en Juan, y estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo, dice él así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, en este pasaje Jesús nos dice que si en Él creemos, no estamos condenados. ¿Y sabes por qué? Porque Él ya murió por nosotros. Por eso es que no somos condenados, porque Él ya nos dio ese regalo.
Pero si tú y yo no creemos, nos condenamos. Volvemos a tomar esa condena de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque al no creer que Jesús cambió la vida, cambió tu vida por Él, es decir, Él tomó tu lugar, tú tienes una condena pendiente. La condena que Dios le dijo a Adán y Eva que sucedería cuando hicieran el acto de la desobediencia. Y más explícitamente, Juan 3:18 nos dice, porque no hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, el cual se llama Jesús. Entonces es importante en tu vida, en tu vida nueva como cristiano, que entiendas que la salvación es creer en el nombre de Jesús y que Él hizo el acto de regalo en la cruz, el cual es la salvación. Vamos a ver esto en un video para que quede bien grabado en nuestra mente que la muerte de Jesús no es un acto cualquiera, sino un acto muy importante, un acto muy hermoso y que es el milagro que necesitábamos para poder entrar al reino de los cielos y reunirnos de nuevo con nuestro Padre, Dios. ¿Sí? Y ya no sufrir más la muerte eterna. La muerte terrenal nos toca hoy temporalmente, pero no nos vencerá, porque algún día resucitaremos con nuestro Señor Jesús. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que... Este hombre dijo: soy rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí: no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Muy bien. Entonces, hemos podido ver la obra de Dios. ¿Cuál fue la obra de Dios? Morir en la cruz. Es decir, Jesús como hijo obediente obedeció a su Padre y vino a este mundo, nació, creció y cuando ya fue de edad adulta, él obedientemente como una ovejita mansa se dejó llevar hasta el madero, hasta la cruz y se dejó crucificar por nosotros. Quiero que recuerdes que cuando Jesús toma ese lugar y es crucificado allí, toma nuestro lugar. Ese lugar era nuestro, ¿ok? Quiero que recuerdes que así teníamos que morir nosotros. No digo que íbamos a morir así crucificados. Lo que quiero decir es que nosotros teníamos que morir. Cada uno de nosotros. ¿Te imaginas que cada uno de nosotros, los millones, tengamos una muerte de esa naturaleza? Y no solo eso, sino que estemos separados de Dios para siempre. ¿Te imaginas eso? Por eso es que Jesús, viendo eso, obedece al Padre y por amor a nosotros se deja llevar a esa cruz y toma nuestro lugar. Así es que esa muerte que merecíamos, esa condena de morir para siempre, la tomó Jesús en la cruz y en ese momento todos nuestros pecados van hacia Él a la cruz, lo envuelven, es decir, Él se toma todos nuestros pecados allí y los hace presentes a Dios, ¿no? Diciéndole: aquí están los pecados del mundo, ya no haya más condena sobre nosotros. Y por eso, si tú entiendes lo que es el salvo, vas a entender que esa obra de Dios en la cruz es el acto en el cual Él nos salva. Es el acto en el cual Él cambia nuestro lugar y no deja que tú y yo padezcamos la muerte eterna. Porque la muerte corporal sí la vamos a tener. Porque Dios dijo que la muerte entraría en el mundo y así se tiene que cumplir. Pero de la cual nos ha librado Dios es de la muerte eterna, es decir, de estar separados para siempre de Él. Porque una vez que uno muere, si queda separado de Dios, va a otro lugar llamado infierno, donde nunca más, dice la Biblia, que las personas que están allí vuelven a ver a Dios. No vuelven a ver a Dios y no pueden tocar a Dios tampoco. No pueden nunca más ir con Dios. Están separados. Pero aquellos que son tocados por la muerte y que murieron creyendo en el acto, en la obra de Jesús en la cruz, al entender que Jesús cambió su lugar, cambió la posición, es decir, que Jesús muere por ti y no tú ya morir la muerte eterna, entonces entras al reino de Dios y Él te va a dar un nuevo cuerpo. Así como Jesús tuvo un nuevo cuerpo de resurrección, de igual manera los que creen en Jesús, por la obra de Dios van a tener un nuevo cuerpo. Y en Efesios 2, 4, 5
Vamos a ver cómo se le describe a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Entonces, esto es lo bonito de ver este tema, ¿no? Que ser salvo es entender ese amor de Dios. Si tú tenías dudas, si tú creías que Dios tiene poco amor, tiene poca misericordia, déjame decirte que no es cierto, porque el mayor acto de amor que Dios nos ha podido demostrar es esa obra en la cruz, que tuvo misericordia de nuestra condición en la cual no íbamos a entrar nunca más al cielo, y envió a su Hijo Jesucristo como un regalo, como lo más preciado, a morir por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque Jesús, al no tener pecado, era el cambio perfecto para eliminar esa condena. Porque no había otra cosa en la tierra ni en el mundo que pudiera cambiar nuestro lugar. Solamente podía ser algo muy santo, perfecto y sin pecado. ¿Y ese quién era? Su Hijo Jesús. Y la obra de Dios, según lo que hemos leído, según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Como te vuelvo a decir, lo que ha hecho Dios por nosotros es salvarnos, el darnos ese regalo, o sea, Jesús es el regalo. Jesús con la salvación nos da ese regalo, y ese es el mayor acto de misericordia que según este pasaje leemos. Por gracia somos salvos. Y según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que obviamente el amor de Dios es tan grande aquí, que se explica con la muerte de Jesús. Porque ¿cómo podríamos nosotros explicar que nuestro Rey, que nuestro Creador, que alguien tan santo, que es el dueño de todo, se haya dado el tiempo de nacer, de vivir 33 años en este mundo, que es su propia creación, y encima dejarse humillar en esa cruz como lo vimos en las imágenes? Solamente ese es el amor de Dios, no hay otra palabra. En Efesios 2, del 8 al 9, podemos ver que Dios decidió que la salvación no sea por las obras. Es decir, para que nadie diga, yo hice más esto, yo canté más a Dios, yo alabé más a Dios, yo hice más cosas buenas, yo ayudé a más gente pobre, ¿no? Sino que solamente el acto de Jesús en la cruz sea aquel acto que da la salvación. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas van a ser salvos? En muchas, ¿verdad? Por eso siempre hay que leer la Biblia y recordar en Efesios 2, del 8 al 9, que porque por gracia, es decir, porque por regalo, porque por misericordia, ¿ok? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este texto es bien básico para entender la salvación, porque nosotros somos salvos por ese paso de fe que damos al entender lo que hizo Jesús en la cruz. Y creerlo, no solamente entenderlo, sino creerlo y agradecerlo y aceptarlo en nuestra vida. Y esto no es porque nos haya nacido a nosotros, sino porque Dios nos ha estado llamando a ese paso de fe. Y esto se llama regalo, eso es el don de Dios, el don de llamar a cada uno de sus seres creados a dar ese paso de fe, de creer en el acto que Jesús hizo en la cruz. No por las obras alguien va a ser salvo, recuerda, sino por creer en el acto de salvación que hizo Jesús en la cruz. Como te iba diciendo a lo largo de cada lectura, la gracia significa regalo no merecido. Es decir, que
A Dios le plació dártelo. No era su obligación. Ya nosotros habíamos pecado por Adán y Eva en el principio. No lo merecíamos. No merecíamos que su Hijo, nuestro Creador Jesús, muriera así en la cruz. No lo merecía, pero lo hizo por amor. Para que veas qué hermoso es el corazón de Dios, ¿verdad? Más amor no puedes encontrar que en el corazón de Dios. Lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Ya sabes la respuesta y eso está en Gálatas 3:26. Hay un solo nombre y ese es Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo el nombre de Jesús nos da la salvación. No hay otro nombre. No hay otro nombre, recuérdalo. Solo el nombre de Jesús. Así es que es tiempo de memorizar ese texto. Gálatas 3:26. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos derecho a entrar al reino de Dios solo por la fe en Cristo Jesús. La obra de Dios es lo más hermoso que hemos podido experimentar al recordar la muerte de Jesús en la cruz. Por eso es que hoy gritamos, soy salvo, puedo alcanzar el reino de los cielos. No porque hayamos hecho lo mejor en la vida, sino porque Él se tomó el tiempo de llegar a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo dejo una reflexión para ti. En tu corazón medita, ¿qué cosa es para ti tener fe en Cristo? Medítalo y verás que de repente no te alcanzan las palabras o que de repente aún no las tienes tan bien. Pero medítalo porque así vas a poder tú conversar con tu Rey, es decir, conversar con Cristo. Y de repente podrás también entender, si tienes esa fe fuerte en Cristo, de entender su obra en la cruz, porque de repente has dado tu paso de fe en creer en Jesús, pero todavía no tienes bien cimentado qué cosa fue la obra de Jesús en la cruz y por qué es tan importante compartirlo con otros. ¿Ok? También es bueno entender, cuando hablamos de ser salvos, que Jesús nos da una nueva vida. Y ese es el propósito para el que vino Cristo. ¿Con qué propósito vino Cristo? De darnos nueva vida. Y eso lo vemos en Juan 10:10. Dice, el ladrón, es decir, Satanás, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Satanás vino a este mundo hace mucho tiempo en forma de una serpiente a tentar a Adán y a Eva con el propósito de robarles lo que tenían. ¿Y qué era? El perfecto momento que tenían Adán y Eva con Dios. Porque Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios, no se escondían. Vivían en paz, en armonía, en un mundo en el que los animales no se atacaban entre ellos, en el que no había enfermedad, en el que no había destrucción, en el que la propia hierba del campo crecía por sí misma y el hombre no tenía que labrarla. Pero ahora, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, no escuchando lo que Dios les había advertido, la muerte entró a este mundo y por lo tanto también entraron todos los males, las enfermedades, los animales que se atacan entre ellos, los animales también que nos atacan a nosotros, el hombre que destruye al otro hombre, el hombre que mata y por último, la propia muerte que tiene el poder de tocar nuestros cuerpos. Por eso es que el ladrón, Satanás, vino a este mundo para hurtar, robar lo que teníamos, las bendiciones de Dios, para matarnos a través de la muerte y destruirnos. Y cuando habla de destruir, y ahí está hablando de nuestra alma, que no contento con que la muerte toque nuestro cuerpo terrenal, aún quiere tocar lo que está dentro de nosotros, que es nuestra alma y nuestro espíritu, y condenar al alma a una condenación eterna en el infierno, como Satanás ya lo tiene. Igual, el mismo camino que él tomó, quiere que nosotros tomemos de desobediencia para que estemos lejos de Dios para siempre.
pero se equivoca porque ya Dios condenó a Satanás para siempre. Pero aún el hombre tiene una oportunidad mientras esté vivo. Pero el día que el hombre muere y es separado de su cuerpo, el alma tendrá un lugar, o el cielo o el infierno. Y eso depende de ti. Depende de que tú deposites tu fe y tu confianza en el Señor Jesús para que tengas vida y vida en abundancia. La oportunidad de decidir la tienes aquí en vida. No hay otra oportunidad. Si llega el momento en que Dios te tenga que recoger en cualquier circunstancia, en cualquier momento, bajo esta enfermedad COVID, bajo muchas condiciones, porque también uno puede morir sentado, dormido en cama, caminando, cruzando la pista, uno puede morir de tantas formas. Si el día de tus días se acorta, se acaba en esta tierra, y llega el momento en que tú tengas que partir, y esa oportunidad que tuviste no la tomaste, déjame decirte que tu destino se quedará en las manos de Dios, que por justicia te dará lo que tú escogiste. Y lo que tú puedes hoy escoger es vida eterna o ser destruido y muerto por Satanás para siempre. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? En Juan 1:12 vemos que nos dice que nos ofrece algo hermoso. ¿Y sabes qué es? Ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos ofrece. Ser hijos de Dios. Tomar los lugares celestiales que Dios ha preparado para todos nosotros. No dejes que el diablo te lo quite. No dejes que te lo robe. Cree en el Señor Jesús para que tengas ese lugar allá. No tomes el mismo camino que un día tomaron los ángeles malos al desobedecer a Dios y rebelarse. No tomes el mismo camino que tomaron nuestros padres Adán y Eva al desobedecer, sino toma el camino verdadero. Hoy que tienes vida en la tierra, porque después de muerto ya no tendrás otra oportunidad. Ya no podrás decidir estando muerto, porque cuando uno ya es muerto, simplemente estamos para juicio, es decir, para recibir lo que merecemos, o vida eterna o muerte eterna. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Sucede algo muy hermoso. De cierto os digo, dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Así es. Somos hijos de Dios y por lo tanto, Satanás y la muerte ya no nos puede tocar, no puede tener poder sobre nosotros, porque pasamos a vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos todos los que creemos en Jesús. Y si tú tienes un familiar que está a punto de morir o ha muerto alguien, déjame decirte que lo más importante es que esa persona haya tenido a Jesús en su corazón. ¿Para qué? Para que algún día, cuando Jesús venga de nuevo, su cuerpo vuelva a la vida y esté en el reino de Dios. Pero sería muy triste ver en el futuro que esa persona que tú viste partir temporalmente, porque recuerda, la muerte nos toca solo por un tiempo, no es para siempre. Nos separa de nuestro cuerpo un tiempo. Sí, es verdad. Durante ese tiempo nuestros huesos se hacen polvo, se destruyen. Ya no somos más lo que éramos. Pero llegará el día en que ese cuerpo volverá a vivir. Sí, el cuerpo de esa persona que tú has visto morir, papá, mamá, hermano, abuelita, abuelito, amigo, volverá a la vida. Así es, volverá a la vida. Así esa persona haya sido hasta quemada. Igual, sus cenizas volverán a la vida. Pero cuando vuelva a la vida, Dios le entregará lo que escogió. O muerte eterna, con todo y ese cuerpo nuevo, o vida eterna.
Así es que por eso te digo que no tengas miedo a la muerte, porque la muerte te toca temporalmente. Uno se separa del cuerpo por un tiempo. Y mientras eso sucede, obviamente el cuerpo va a estar en un cajón, va a estar en una fosa, pudriéndose, como es el proceso natural de todo ser viviente que pierde la vida. Pero un día esos huesos, esa carne, esas cenizas resucitarán. Todos los seres humanos resucitarán, pero unos para recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna, y reinar con Él, y estar con Él para siempre, con vida eterna, y otros para que ese cuerpo se haya echado en el lago de fuego, en el lugar donde ya no hay luz, donde no hay la presencia de Dios, en un lugar donde ya no hay amor, donde no hay bondad, donde todo es maldad, donde todo es castigo eterno. Dice la Biblia que ahí será el crujir de los dientes, y crujir de los dientes quiere decir que es algo muy espantoso. Sin embargo, aquel que es salvo y ha pasado de muerte a vida, verá la luz del Señor, verá su trono, verá un río de agua limpia, verá a los ángeles de Dios, verá el árbol de la vida, verá el árbol con el que se sanarán las naciones. Ya no habrá enfermedad y estaremos en el banquete, en las bodas del Cordero, en el banquete que Jesús nos ha preparado, sonriendo para siempre y llenos de amor. Y ya no recordaremos más el pasado triste que tuvimos en la tierra, sino todo será felicidad al lado de nuestro Señor. Y eso es lo que vengo hoy a compartirte. Vida eterna. Según Efesios 2:10, ¿para qué hemos sido creados en Cristo? Dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que aquí podemos ver en este pasaje que Jesús nos creó desde mucho antes con el fin de que andemos en buenas obras. ¿Dónde leemos eso? En Efesios 2:10. Por eso es que nosotros no somos salvos por las obras, sino al Jesús darnos la salvación en la cruz y creer nosotros por el paso de fe, debemos andar en buenas obras. Porque eso quiere decir que creemos en la sangre de Cristo, que creemos que Él ya cambió nuestro lugar. Y cuando Él cambia nuestro lugar, ya no es para que andemos como Adán y Eva pecando. Ya no es para que caminemos en desobediencia, porque entonces volveríamos a nuestro estado antiguo, a nuestro pasado. Sino, andemos conforme la nueva vida que Dios nos ha regalado. Y esto es para andar en buenas obras. En 2 Corintios 5:17 nos dice que estar en Cristo significa aceptarlo como nuestro Salvador. Por eso Él dice, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no esa criatura vieja y antigua que tenía un pasado, sino es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús nos ha prometido. Entonces, entender que somos nuevas criaturas es dejar el pasado. Ya no hacer lo que hacíamos antes de aceptar a nuestro Señor Jesús. Y esto implica tener cambios en nuestra vida, ¿ok? Tenemos que tener cambios en nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a reflexionar. Para terminar nuestro nuevo paso de hoy y nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Recuerda bien en tu mente cómo era tu vida sin Cristo. Ahora que has aceptado a Jesús y que estás andando en buenas obras, ¿qué hizo Cristo por ti? ¿Qué cambios ha producido en tu vida? ¿Y cómo se debe mostrar en tu andar diario la nueva vida que Dios te ha dado?
¿Estás andando conforme a lo que Cristo te ha regalado? ¿A la nueva vida que Él te ha prometido que te va a dar? ¿O estás andando otra vez como el pasado? Vamos a conversar con nuestro Rey Jesús. Es momento de invitar a otras personas a decidir este paso de fe que es creer en Jesús. Si tú ya lo has hecho, entonces ora por las otras personas que aún no conocen a Dios. E invítales a que hagan la misma oración. Pero si tú no has aceptado aún a Jesús, o has orado de repente esta oración, pero no has cambiado, no has entendido lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, te invito a que puedas hacer esta oración para que puedas conversar con tu Rey y Él trabaje en tu corazón. Porque esto, como yo te digo, es un milagro que tiene que ocurrir en tu vida. Porque el creer en Jesús como nuestro Salvador es un cambio radical, es una transformación y dejar todo lo que hacemos que no le agrada a Dios y cambiar de vida para una vida nueva, para vida con obras buenas delante de Dios. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti como mi Salvador. Y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que, como dice la Biblia, los ángeles allá arriba han hecho fiesta por ti. Porque muchas personas han podido estar orando por ti. Y Dios escogió este día para que tú puedas acercarte a Él. Y por el acto de fe, creer en su Hijo Jesús. Yo te invito a que puedas cantar esta canción en tu corazón porque habla de la transformación que Jesús hace en tu vida y también la que hace en tu hogar cuando ya has aceptado y has hecho esta oración que hiciste conmigo en tu vida para siempre. Entonces cantemos juntos y no te olvides que ya estás viviendo una nueva vida en Cristo. Adiós, que Dios te bendiga. Cuando llegas a mi hogar, la atmósfera cambia, tiemblan las tinieblas al resplandor de tu luz. Cuando llegas a mi hogar, se encienden corazones y nada importa más que sentarme a tus pies y adorar.
en mi corazón te anhelo, te anhelo. Ven y consume lo que soy, haz tu voluntad en mi corazón, te anhelo, te anhelo. Ven y consume lo que soy, haz tu voluntad en mi corazón, te anhelo, te anhelo. Ven y consume lo que soy, haz tu voluntad en mi corazón, te anhelo, te anhelo. Ven y consume lo que soy, haz tu voluntad en mi corazón, te anhelo, te anhelo. Ven y consume lo que soy, haz tu voluntad en mi corazón, te anhelo, te anhelo. Te amo y nunca podré vivir sin ti, mi Jesús. Te amo, te doy lo que soy, todo es para ti, Jesús. Te amo y nunca podré vivir sin ti, mi Jesús. Te amo, te doy lo que soy, todo es para ti, Jesús. Todo viene de ti, todo va a ti. Toma tu lugar aquí, Jesús, toma tu lugar. Tú eres mi anhelo, Dios. Tú eres mi anhelo, Dios. El anhelo